diferentes policías, ya sean municipales, estatales o federales, dependiendo del tipo de delitos y la situación que corresponda. Bueno, porque les voy explicando para que podamos ir entendiendo cuál fue el motivo. El motivo más importante que lo maneja el ministro ponente, y que a lo mejor mucha gente no ha entrado a ese estudio, pero que tiene que ver en el sentido de por qué la ley de la Guardia Nacional hace que por primera vez en la historia de este país las Fuerzas Armadas sí puedan ser coadyuvantes permanentes de la seguridad pública, porque ya lo dice la Constitución, porque ahora sí ya es legal. Pero ¿cuál es la diferencia en cuanto a la Guardia Nacional? Si formaba parte la Guardia Nacional de la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, esta sería de forma permanente y no por un periodo de tiempo, que es lo que nos dicen los tratados internacionales. La ley de la Guardia Nacional menciona que serán 9 años donde las Fuerzas Armadas estarán apoyando de forma permanente en la seguridad pública y el traspaso sería de forma permanente. Entonces, yo explicaba que lo tenemos que ver como una oportunidad, porque los ministros dicen cuáles son los lineamientos de por qué es inconstitucional. Recordemos que fue una controversia constitucional y se hizo un proyecto en donde se concedía que efectivamente iba contrario a lo que decía la Constitución. No se puede estar violando la ley, ¿por qué? Porque incluso pues, no existía un parámetro legal, y en el momento en que ya dicen que va en contra de la Constitución o que es inconstitucional, incluso la Suprema Corte de Justicia determina la forma en cómo se vaya a llevar a cabo el cumplimiento de este ejecutorio, que significa de la sentencia. Y es lo que conocimos posteriormente que el presidente de la República señaló en la mañanera, donde la ministra Piña, la presidenta de la Corte, quiso entablar una negociación con la secretaria Rosa Isela para la fecha en la que se llevaría a cabo la ejecución de esta sentencia, que aún así el Pleno de la Suprema Corte ya determinó que sea a partir de enero del 2024, porque recordemos que obviamente hay cuestiones de carácter administrativo donde ya está asignado el presupuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional y todos los conflictos que podría generar esos traslados de dinero, los pagos, etcétera, 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 pues es para que el gobierno tenga la oportunidad de ir realizando todos esos actos administrativos y para que pudiéramos estar así como de forma plena. Eso es como que a grosso modo para que podamos entender por qué determinaron que era inconstitucional. Eso no quita que yo sigo pensando lo mismo, y aunque respeto la determinación de la Corte porque es legal y porque vivimos en una democracia, opino lo mismo que el ministro Saldívar. Creo que le faltó capacidad a los ministros para entender que la Secretaría de la Defensa Nacional es más que el Ejército Mexicano, porque ahora yo les preguntaría, tuve una conversación con un ministro y yo le decía, señor ministro, lo que pasa es que ustedes no analizaron y dicen que es la Secretaría de la Defensa Nacional la que tiene un tinte militar. Le digo, ok, ¿y qué pasaría si el secretario de la Defensa fuera un civil? Porque esta nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional da la posibilidad de que a lo mejor en el próximo sexenio, o en 2 sexenios, o en 3 sexenios, el secretario de la Defensa sea un civil. Y me dijo, bueno, es que eso lo cambia todo. Le digo, entonces ya ve cómo no es la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que es el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional quien no es visto con buenos ojos por parte de los ministros. Entonces creo que sí hay una cuestión de carácter político que motivó la forma de pensar de los ministros. Con todo respeto, yo pensé que no iban a alcanzar los 8 votos. Y más cuando inician las votaciones con 3 votos en contra del proyecto, solamente se necesitaba 1. ¿Qué significa? Que si realmente hubiera habido una concertación política, alguno de los 2 ministros que propuso el presidente hubieran podido votar en contra del proyecto. Pero esto nos demuestra que el presidente de la República fue respetuoso de la división de poderes y dejó que los ministros tomaran su decisión. Eso habla mucho de cómo sí hay una cuestión de carácter político que trata de opinar que fue un golpe y un revés para el presidente de la República. Por supuesto que el presidente quiere proteger la creación de la Guardia Nacional y que el día de mañana nuestros hijos y nuestros nietos tengan seguridad pública gracias a la Guardia Nacional y que no pase lo que hemos visto en los últimos 30 años, que existe una Policía Judicial Federal, que existe una Dirección Federal de Seguridad, que existe una Policía Federal Preventiva, que después existe una Policía Federal y que posteriormente vemos que terminan declarando culpable
¿no? Por narcotráfico, por delincuencia organizada, a quien era el máximo encargado de la seguridad pública del país. Entonces creo que a grosso modo podría ser como una pequeña introducción para que todas las personas que están escuchándonos más o menos tengan una idea de por dónde va el tema, y que ahora sí pues, nos hagan preguntas y que de acuerdo a lo que nosotros podamos contestar lo hagamos, y si no sabemos, pues entre todos llegamos a una conclusión. ¿Qué les parece? Claro que sí, abogado, muchas gracias. Oiga, disculpe, tengo otra pregunta por ahí. Entonces, a partir del 2024, ¿quién va a seguir entrenando a la Guardia Nacional para el cuidado de los ciudadanos? ¿Cómo sería ahí? Mire, lo que pasa es que en esencia va a seguir siendo lo mismo. Recordemos que en este caso, la declaratoria de inconstitucionalidad es como cuando se concede un amparo. Lo que hace es regresar las cosas antes del hecho que se considera violatorio. ¿Qué significa esto? Recordemos que desde el 2019, que se da la creación de la Guardia Nacional, la parte operativa de la Guardia Nacional estaba a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Incluso el mismo presidente de la República ha mencionado de que la Secretaría de la Defensa Nacional seguirá siendo un asesor permanente de la Guardia Nacional. Habrá algunas cuestiones que no se han puesto a analizar. ¿Por qué? Porque ahora imagínense cuántos elementos, ¿no? De la Guardia Nacional podrían promover amparos de forma individual porque no están de acuerdo en ahora pertenecer a la Guardia Nacional cuando a lo mejor ellos querían seguir perteneciendo a la Secretaría de Marina o al Ejército Mexicano. Creo que es otro punto que no han analizado y que sí se podría llegar a dar esa situación. Pero en la realidad es que el Ejército Mexicano, en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional, va a seguir encargándose de la parte operativa de la Guardia Nacional, y administrativamente será la Secretaría de Seguridad Ciudadana la que se encargue de llevar las cuestiones administrativas, pero operativamente seguirá siendo la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, y además la supervisión que seguirá dando de forma permanente la misma Secretaría de la Defensa Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Sí, eso sí ya está más claro. Mapache, ¿te gustaría decir algo? Pues a mí me gustaría preguntarle al abogado en la parte, por ejemplo, de la reforma que se hizo el 13 de octubre del año pasado, que dice, como que yo no sé cómo conecta con que hasta el 2028 va a ayudar las Fuerzas Armadas a crear la Guardia Nacional. Eso es lo que decía, que una cosa es la Sedena y la otra es las Fuerzas Armadas. No, lo que pasa es que una cosa es la Secretaría de la Defensa Nacional y otra cosa es el Ejército. Siguen confundiendo al Ejército con la Secretaría de la Defensa Nacional. El Ejército es una pequeña parte de lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque el Ejército está encuadrado en una comandancia del Ejército, así como hay una comandancia de la Fuerza Aérea. Pero también tenemos muchísimas áreas que tienen que ver más allá del Ejército, de la Fuerza Aérea, que forman parte de la Secretaría. Entonces, no es que en 2028 solamente el ejército va a dejar de tener injerencia en la Guardia Nacional, pero si se aprueba la reforma que el presidente está pensando, ya se quedaría a cargo de la Sedena en el futuro. Sí, si se llegase a dar el caso de lo que está buscando el señor presidente, sí se podría dar. Lo que pasa es que incluso yo considero, de acuerdo a la misma resolución que vimos, que se podrían dar varias situaciones. Y una de esas sería pues, que se tendría que modificar de entrada el artículo 21 constitucional. ¿Para qué? Para que pudiera existir esa posibilidad. Otra podría ser que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional fuera un civil, lo cual ya le quitaría ese carácter de militar que no han terminado de entender. Porque siguen diciendo, es que el ejército, y el ejército es solamente una pequeña parte de toda una Secretaría de Estado que se llama Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? En este caso igual la Secretaría de Marina. Pero a lo que voy es, en este momento, esa parte que se autorizó por la ley de la Guardia Nacional, de que la Fuerza Armada Permanente de las Fuerzas Armadas, o sea, ¿qué significa esto? Los elementos del ejército y los elementos de la Secretaría de Marina, porque recordemos pues que existen un sinnúmero, ¿sí me explico?, de elementos militares que no nada más son el ejército.
Están los ingenieros militares, los médicos militares, las enfermeras militares, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes áreas y que van más allá de lo que es única y exclusivamente el ejército mexicano. Y esa es la parte que a lo mejor no es claro los ministros. Lo mismo sucede con la Secretaría de Marina. Ellos van a seguir apoyando en funciones de seguridad pública. Es independiente a que la Guardia Nacional ya no deje de pertenecer a la estructura de la Secretaría de la Defensa. No sé si me supe explicar. Sí, a mí sí me quedó claro.